Hola a todos jóvenes, el día de hoy hemos regresado con nuestro amigo el arquitecto Habib Younes de Urbacon. Arquitecto, muy buen día. ¿Cómo estás, Abraham? Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Encantados, su arquitectura pues es excelente y además pues es un producto para venta, ¿verdad? Sí. Que pues es muy bueno, pues muy satisfactorio el ver un producto que es una casa, pero hecho con ganas, ¿no? Hecho con un cuidado, con una calidad y siempre con un cuidado de una estética. Sí, tú sabes que eso es algo que nos caracteriza a nosotros. Siempre buscamos que, independientemente que hacemos casas para vender, siempre darle ese extra a nuestros clientes, ¿no? El que tengan una casa digna, que si ya invirtieron su patrimonio, pues que tengan una casa con muy buenos acabados, donde ellos se sientan felices por haber adquirido la casa, ¿no? Y como arquitecto, ese es el reto. El Sí, reto claro. es desarrollar, ¿verdad? Porque tenemos nuestros clientes, pero tenemos que ser nuestros propios clientes. Y el reto es encontrar el equilibrio entre el arte, la función, el costo, ¿verdad? Exacto. Sí, es una mezcla y eso te da un producto bien terminado. Y que también para nosotros pues, es satisfactorio de cuando nos hablan y nos dicen que están muy a gusto. No sabes, o sea, las casas que hemos vendido a cada rato, para empezar, no nos hablan que hay problemas, nos hablan para agradecernos que siempre se las chulean mucho las casas y que cada visita que va les dice que pues, es una casa muy padre y que quedó muy bien. Excelente. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, aquí estamos en un coto que se llama Altanza. El nombre verdadero del coto era Suaré 3. Decidieron al final a la hora que terminaron lo que es el condominio, decidieron cambiar el nombre a Altanza. Estamos aquí en la zona de Solares, en Guadalajara, Jalisco. Este terreno tiene 8.50 de frente por 22.8 de largo. Son 191 metros cuadrados de terreno y tenemos 267.50 metros de construcción. Ok. Estamos en la fachada, nuestra fachada es norte, tenemos norte-sur. Ahorita en la cara me está dando el poniente completamente. Pero hasta el sol, jóvenes. Básicamente son 3 recámaras completas en la planta alta, sala, comedor, cocina, cuarto de lavado y un pequeño estudio con su baño de visitas completo para darle función a ese estudio como una cuarta recámara. Tienes cochera para 2 carros, una pequeña bodega ahí oculta atrás del muro donde está el número de la casa, el 123. Básicamente aquí en la fachada, rápido te platico, quisimos encuadrar, digámoslo así, la parte media sobre 2 traves gigantes de concreto aparente. Decidimos poner esta piedra que es una cantera San Andrés del lado derecho y esta ventana que estamos viendo en la parte de arriba es la ventana de la recámara principal con una celosía a la izquierda que oculta una terracita que ahorita vamos a ver de la recámara principal, como para que tengas ahí un momento más de privacidad, ¿no? De estar ahí en la terraza y te sientas privado y no te esté viendo el vecino que el día de mañana va a estar viéndote de frente, ¿no? Enfrente. O sea, que tengas un poquito más de privacidad. Los materiales se ven muy bien. El dejar expuestos de repente los elementos como las traves, le dan un carácter a la casa que el aplanado, la pintura, Exacto. Muchas veces no se los da, ¿verdad? Sí, claro. Sí, digo, tú sabes que siempre hemos buscado nosotros eso, ¿no? Meter ahorita acabados naturales. Por ejemplo, el piso de la cochera también es un concreto deslavado y así nada más como queda, así lo dejamos. Ahorita le falta una sellada nada más para la entrega porque todavía no la casa actualmente está en venta, todavía la tenemos en venta. Y ya que se vende, ya le damos sellada a los materiales que deben llevar su sellada, se los damos ya para entregársela al cliente recién terminada, como quien dice. ¿Cuánto tiempo duran las casas que ustedes hacen en venderse, más o menos? Depende mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, la última casa que vimos, la de Bajío. Vayan a ver el video porque la casa es buena. Vayan a verlo, ahí está en YouTube con ustedes en el canal. Esa casa no había subido el video cuando ya lo habíamos vendido. Cuando salió que tú decías, bueno, esta casa está para venta, yo, no, ya se vendió. Sí, no, esa la terminamos en febrero, pon tú, la vendimos en marzo. En un mes ya estaba vendida la casa.
Y Bendiciones. tenemos otras que normalmente tardamos, digo, un promedio es de 2 a 3 meses máximo. está O sea, buenísimo. la verdad es que se mueven muy bien nuestras casas por el mismo hecho de eso, ¿no? Que siempre buscamos que las casas que hacemos nosotros, darles ese plus con los materiales, con buena calidad de materiales, y que cuando vengan a verla digan, híjole, sí, aquella también está bonita, pero los materiales son increíbles, ¿no? O la calidad es increíble. Excelente. El apoyo que haces, pues tiene dos funciones, ¿verdad? Sí, Bajar un poquito pues la el- cantidad de acero de los elementos estructurales, ¿verdad? sí, Reducir los fíjate, volados. de hecho, esta casa estuvo muy bien en la parte de la estructura. Contratamos a una empresa, digo, no sé si lo puedo Claro, decir. claro, por Son favor. los de Cantilever, creo que tú también los conoces. Saludos a los ingenieros de Cantilever. La verdad es que es una excelencia de ingenieros, ¿eh? Sí, O sea, claro. calcularon la casa, también no fue una estructura cara. Ahorita vas a ver en la parte de atrás el claro que, bueno, no es un claro, pero tenemos una columna, digamos, un muro en el centro, pero por ejemplo no tenemos mochetas en las ventanas. O sea, todo lo calcularon de una forma que la verdad estamos muy felices con ellos ahora que estamos ya trabajando 100% con ellos, ¿no? Pues ya saben que pueden encontrar los datos en obra.org, Cantilever Estructuras, y trabajan en todo México y otras partes del mundo. Sí, aquí lo que, por ejemplo, la puerta principal, la voy a cerrar tantito. Digo, vamos a empezar desde aquí, ¿no? Toda la casa esta, a diferencia de otros proyectos que hemos hecho, nuestra carpintería siempre era parota, era encino americano, o sea, colores más oscuros, ¿no? En esta casa decidimos cambiar nuestra carpintería a algo más claro y decidimos meter fresno. Este es fresno, digo, No es encino. no es encino, es fresno. Espérate, porque el aire está muy... Y se Está va. súper bonita la veta, el color. Sí, ¿no? Y el color es natural, ¿eh? La verdad es que no quise que le metiéramos gran cosa de tinta, o sea, fue una barnizadita nada más y tal cual como quedó. Obviamente está encerada, ¿no? Por el tema de que es exterior. Y sí resiste bien el fresno. Resiste muy bien y es sólido, ¿no? Completamente. Es bastidor de herrería, de PTR y toda forrada con madera sólida de fresno. ¿Y cuánto puede costar una puerta como esta, más o menos? Esta aproximadamente, ¿ya con todo y la chapa o sin la chapa? Pues sin la chapa, sí. Sin la chapa, ¿Cuánto nos cobra? la pura carpintería debe de andar más o menos unos 35,000 pesos. Sí, es importante. Sí, es un tema. Pero bueno, es la puerta de entrada a tu Es casa, la ¿no? puerta. O sea, es lo que estamos platicando, de que nos gusta que nuestros clientes desde que entran a su casa digan, o sea, mi casa valió la pena ahora sí lo voy a decir, cada centavo que pagué por ella, ¿no? Totalmente. Entonces entramos a la casa y te reciben de frente las escaleras también forradas con madera sólida de fresno. Ahorita las tenemos cubiertas por el tema de que están viniendo a ver la casa, etcétera, pues para que no se dañen las escaleras, pero las huellas son del mismo fresno. Sí. Es madera sólida completamente. Le pintamos, digo, para darle un poquito de cambio, lo pintamos de gris, en el en el peralte. Y bueno, tiene su barandal de cristal, ¿no? Completo. Abajo bueno, en esta área, que por un tema de venta, la verdad es que lo están pidiendo mucho. Hace poquito vi un video tuyo que platicabas con un arquitecto y le decías, oye, ustedes se la jugaron en no poner el estudio en la parte de abajo. Él dijo, para todo hay clientes. Sí, efectivamente, para todo hay clientes, pero esto sí es un gran punto de venta. Digo, son casas más grandes que siempre están buscando la cuarta recámara, ¿no? O el espacio donde puedas alojar a una persona que te llegó de visita, etcétera. Digo, no son espacios tan grandes. Acuérdense que tenemos 191 metros cuadrados de terreno. O sea, hicimos magia, digamos, para hacer esta distribución. Pero bueno, hace la función que es lo que estábamos buscando, ¿no? Tiene sus conexiones para televisión, para que también funcione como un estudio, que es el tema. Y tiene una ventana hacia el exterior, ¿no? O sea, hacia la cochera. En esta pusimos estas puertas corredizas igual, en fresno, en color natural, vamos a decirlo así. La voy a cerrar rápido. Se me hace interesante que no ocultas, ¿verdad? El fijo, no lo haces el pocket con las mamparas de tabla roca, sino que aquí dejas todas las dos. Las dos puertas. De hecho, las dos se abren. O sea, si tú quieres abrir del otro lado,
Órale. Digo, esto ya depende mucho de lo que quieras acomodar, ¿no? Si quieres acomodar un escritorio en este sentido para ver hacia afuera, pues dejas fija esta y abres por acá y entras por acá. Y si decides poner digamos, un sofá en este espacio, bueno, cierras esta, dejas como fijo este y abres y ingresas por aquel lado, ¿no? Se vuelven estudios estos cuartos, ¿verdad? Sí, Más claro, que o nada. sea, se vuelve pandemia otra vez, Ujú. se vuelve la oficina para el home office. Y eso sí, si un día te lastimas o algo, pues la oficina la adaptas y bajas una cama, le pones un colchón y Exactamente. esas 2, 3 semanas. O de el mismo recuperación. sofá, un sofá cama, o sea, un sofá que lo conviertas en cama, lo puedes poner aquí y te cabe perfectamente. Mide aproximadamente 3 metros por 2,80 más o menos. Entonces es una medida pues muy razonable, ¿no? De acuerdo. Oye, y consigues hacer un jardín debajo de las escaleras. Sí, este fue un detalle que le hicimos pues para amenizar un poquito este pasillo digamos, de ingreso. Básicamente son las Shanandus, que le dicen. Ujú. No, Es el no, teléfono, creo que el sí. legendario teléfono. Ajá. Y aquí, bueno, digamos, la persona que nos ayuda con el paisajismo, pues nos dijo, a ver, vamos a poner unas piedras al frente, vamos a meter estas plantas que no ocupan y de hecho no se riegan tanto y velas, ¿no? Están impecables, ¿no? Sí, están bastante bien. Y sobreviven así con sombra. Sí, sí. Está muy Las tienes que regar una vez, yo creo que la semana y ya con eso tienen. Y decidimos poner esa lámpara ahí en la esquina como para darle ahí un toque más cálido, ¿no? Al jardincito, a tu ingreso, con una llave. Esto es muy importante, nos pasó en una casa y pues la verdad luego sí nos hablaron, nos dijeron, oye, tenemos que jalar una cubeta y bueno, ¿Cómo ya decidimos todos, ahí le ponemos una llavecita, no te quita nada y te hace un muy te quita muchos dolores de cabeza, vamos a decirlo así. Y me llama la atención que le pones un zoclo ahí también, que está bueno. Sí, por el tema del agua, ¿no? Para que, o sea, el zoclo viene desde abajo, todo lo que es tierra, para que no se nos suba humedades en la pared, ¿no? Y al rato tengamos todo eso lleno de humedad, tener que volver a quitar humedades y todo eso, pues vas a pisar el jardín, se va a echar a perder. Al rato nuestro cliente nos va a hablar y nos va a decir, oye, está muy bonito tu jardín, pero métele piso y voy a poner ahí unos jarrones y se acabó, ¿no? Y eso es lo que no queremos, ¿no? O sea, entonces decidimos ponerle el zoclo, viene desde abajo, es una pieza casi completa de 60 centímetros, que es todo lo que es la tierra que tenemos abajo, ¿no? Muy bien. ¿Para qué? Para que nunca suba al muro, pues que siempre la tierra que esté tocando el porcelanato. Igual la jardinera de la fachada principal, Ajá. en la parte de enfrente, lo que vemos al frente es una placa de acero, pero todo el costado, o sea, la parte de atrás y la U, vamos a decir así, está forrado todo en porcelanato para que no pase humedades hacia la recámara. Esa es la clave del éxito. Esa es la clave. Muy Y bien. la verdad es que no es como que le gastamos, ¿eh? O sea, es de pedaceras de otras casas, ahí es donde la vamos poniendo y nos quitamos el problema de luego regresar a repararles humedades a nuestros clientes, ¿no? Eso. Oye, qué bien se ve el fresno. Entonces, toda la carpintería de la casa Todo. es con fresno. Toda la carpintería es fresno natural. Y si lo quieres comparar hoy en día con parota, con esa clase de encino, está en el mismo precio. O sea, la verdad es que no cambia, o sea, no es algo Representativo. representativo. Sí. Excelente. Podemos pasar Claro. al medio baño. Ah, sí. Ese nos está faltando. Acá, digo, pegado a lo que es nuestro estudio, dejamos el baño de visitas, digamos, de la casa, de cuando vengan a visitarte, etcétera, o el del día a día, y lo decidimos hacer completo, precisamente por el mismo tema, ¿no? De que pueda servirte si alguien se queda aquí durmiendo. Excelente. A ver, esto ya se puso interesante porque hay una ventana que no entiendo bien a dónde va. Esa ventana es nuestra ventilación, digamos, de este baño, y esa da hacia el pequeño cuarto de lavado que tenemos en la parte de atrás. Si se acuerdan de la fachada principal, van a ver una puerta muy discreta que la pintamos del mismo color de la casa. Ajá. Y esa sale a la cochera directo del cuarto de lavado, que es lo que... No la vi. Ahorita vamos a ir para allá. Ahí lo único que hace diferencia es la chapa. La chapa la tuvimos que meter igual del mismo color negro porque no encontré una gris de ese color para perderla completa. Pero... ¿Qué tipo de porcelanato es? Porque parece... Todos los piedra, porcelanatos, todo el piso de la casa
Es porcelanato 60 por 1.20 de la marca Selectia. Es la marca de este lavamanos, interesante, acuerdo. lavamanos monolítico, Castel. Sí, todo. Esta casa, el monomando, bueno, este sí es Castel. Todo lo que vas a ver de inodoros, las llaves de los monomandos, lo que es portarrollos, todo, regaderas, etcétera, es marca Corona. Esta casa en Guadalajara es la primera que tiene marca Corona en color negro. De hecho, ellos nos hablaron, nos dijeron, ¿Sí? hubo un descuentazo ahí con nuestros amigos de Corona, con tal de que tomaran fotos para exhibirlas en sus nuevos álbumes. Genial. Sí, de hecho, eso fue un hit. Está bonito. Y es muy bonito, tiene muy bonito diseño, ¿eh? La verdad es que este portarrollos está bueno. sí. Igual tenemos lo que es el ganchito para poner el tema de La toalla. la toalla o la bata, ¿no? Está muy bien. Pero sí, todo es Corona, igual, todo es en negro mate y todas las chapas también son en negro mate, como para ahí jugarle un poquito al tema de que esta casa es un poquito más juvenil, ¿no? Eso es lo que queríamos lograr. En otros proyectos que hemos visto, son casas más caras, son un poquito más serias porque pensamos, lo que hemos platicado varias veces en los videos, pensamos también en la persona que la va a comprar, ¿no? Entonces decimos, ok, a lo mejor esta casa la va a comprar, si es un poco más cara, la va a comprar una familia ya más consolidada, más que una casa como esta, que es más accesible como para una pareja recién casada, o... Sí, van formando la familia, están un poquito más jóvenes y quieren un poco más de... Sí, exactamente. En este caso, ahorita te lo platico bien, pero la parte de arriba, en los cuartos de las recámaras secundarias, vas a ver ahí un detalle que hicimos pensando que salió de ese cuestionario que yo le hago a una familia, como diciéndole, a ver, platícame cómo quisieras tu casa, porque necesito hacer una casa nueva, ¿no? Entonces ellos me dicen, pues a mí me gustaría así. Entonces ese es el target que yo quiero, una familia de esa edad más o menos, y ellos me dicen el programa arquitectónico de la casa que vamos a hacer. Entonces ahorita... Ese ejercicio está buenísimo. Ahorita te voy a platicar, ahorita que estemos en la parte de arriba, el por qué hicimos eso en la parte de las recámaras secundarias. Esto es sala, comedor, cocina. Todo lo dejamos integrado en el mismo espacio. Tenemos los 8.50 de ancho del terreno. Bueno, un poquito menos por el tema de los muros. 8 metros por 5 metros cuadrados. Digo, 5 metros de ancho, ¿no? Se siente muy amplio. Sí, se siente muy amplio. Ahí le pusimos, tiene sus salidas para aires acondicionados, para televisión, por si quieres poner una televisión aquí grande. En esta área, se supone, es el área del comedor, ¿no? Y en esta es lo que sería el área de la sala. En ese espacio, rápido te lo platico, del otro lado están los hornos de la cocina. Nos quedaba muy ancha el tema del espacio. Entonces, de este lado decidimos hacer este mueble y aprovechamos lo que nos había sobrado, digamos, de las piezas de las cubiertas de la cocina y le hicimos unas cubiertas también en el mueble para que hicieran match, digamos, con todo y lo que es la cocina. ¿Qué materiales? Este es Antolini Tech, es una piedra italiana tecnológica, es lo que es Decton, Ya. todas esas. Que son polímeros, ¿verdad? Sí, son polímeros. Pero la verdad es que tú le puedes meter un soplete o le puedes meter un marrazo y no les pasa nada. Quieres usar un soplete en la cocina. Exacto. Está bueno. O sea, y te dan una textura... Pues, sí, este tiene una textura como rugosa, ¿no? Como rugosa. Es un poquito entre granito y... Sí. Pero Digo, la cocina se ve muy bien. Esta combinación del fresno con el gris se ve muy elegante. Sí, exacto. Es lo que queríamos en esta casa. Digo, que aunque fuera juvenil, también se viera elegante, ¿no? Al final no es una casa, digamos, es una casa que tiene un buen costo. Entonces hay que también buscar siempre la elegancia, ¿no? Justificarlo, ¿verdad? Porque al final uno tiene que justificar el valor del... Sí, porque del muchas... producto. Digo, no me gusta hablar así a mí, pero mucha gente vende nada más por la zona, ¿no? Se les olvida, o sea, como la zona es zona cara aquí en Guadalajara, dicen, con cualquier acabado, como la zona es cara, Se va a vender. voy a vender todo. Entonces, sí, efectivamente, pero bueno, dales a tus clientes pues ese extra, ¿no? De tener buenos acabados, que
casa se vea elegante y que se vea bonita aparte. Y me gustó esto, ¿no? Me gustó que la isla está cerrada. O sea, se vuelve la cocina como una tienda. Mira, ¿puedes pasar por favor del otro lado? Sí. O sea, porque normalmente estamos acostumbrados a que la barra no toca los costados, entonces yo puedo circular. Exacto. Pero te fijas, ¿Qué le sirvo? sí. Es como si Sí. realmente fuera un elemento independiente. Exacto. Es la idea de buscar que la cocina esté cerrada, pero sin estar cerrada. Sí, más o menos. Entonces aquí lo que hicimos es, tenemos 3.90, casi 4 metros de barra. Aquí estamos buscando que pongan ahí sus bancos. Acá le dejamos unos contactos por si quieres tener los celulares cargando ahí. En la parte de aquí abajo, no sé si se alcance a ver, Ajá. nos quedaba ese espacio y eso lo dejamos como una puertita, como para que ahí guardes botellas. Stouch. Sí, Ah, buenísimo. puedes ahí guardar cosas o cosas del día a día, no sé, los manteles para el... El juguete que le escondiste a tu hijo. Exactamente, lo de Navidad. Sí, realmente no te das cuenta que hasta que lo necesitas, que cualquier closet, así esté en el mueble de baño o Sí. así esté en la cocina, si te hace falta un espacio, Un para, espacio guardar, para guardar. lo vas a usar. Nunca va a dejar de hacer falta, ¿no? Ya me pasó. Y más esos viajes a Costco que regresas con 48 rollos de papel. Oye, que vas y traes 5 cosas en el carro y son 5,000 pesos, ¿no? Saludos a Costco. Saludos a Costco. Así, nomás voy una vez al año. Bueno. Y luego- Bueno, digo, este es el espacio, digamos, para el refrigerador. Nuestra tarja quedó de este lado, igual la tarja es negra, negro mate, es de la marca Teca La tarja teca, eso siempre es calidad. y no es de cerámica, es como un polímero también, como si fuera un plástico, pero pues es un plástico, digamos, Muy muy resistente. resistente, ¿no? ¿Y esto para qué es? Esto es un rebosadero. Si esto se tapa, aquí está interconectado hacia el resumidero del mismo drenaje. Pues aquí tiene buena presión acá. ¿Qué tipo de sistema de presión de agua tienen? Es hidroneumático. Hidroneumático. Sí, es bomba. Tenemos nuestro aljibe aquí al frente. Ajá. Aljibe. Su bomba semisumergible. Tenemos un tinaco también por cualquier cosa, si se va la luz, etcétera. Pero todo está presurizado con el tema de un hidroneumático. Pues la verdad la casa tiene muy buena amplitud. ¿Me recuerdas la profundidad del terreno? El 25. terreno tiene 22.50 por 8.50, más o menos. Es que ya está de buen tamaño. O sea, Sí, ya. un terreno ya de 8 por 20 y algo, ya estás, Sí, sí. ya se siente el espacio. Sí, y aquí lo que decidimos es, por ejemplo, nosotros ya pintamos la pared del condominio. No nos dijeron que no debíamos hacer muro, hacer un muro de ladrillo así terminado. Y decidimos pintarla con el mismo color, como para que te sientas, pues, que estás en Sí. el ambiente. A lo mejor también se pudo haber visto bien si lo dejábamos en el mismo color Del gris. del gris del ladrillo, pero pues nosotros decidimos hacerlo así. Lo que sí es que forramos el murito de contención que teníamos aquí abajo, lo forramos con esa piedra naranja, digámoslo así. Es una cantera naranja. Como para darle ahí un toquecito que rompiera el verde con el naranja, creo que hace muy bonita combinación. Muy bien. ¿Y cuánto nos queda de jardín? Nos quedan como... Son 3 metros. Tres. Aquí te pedían 3 metros al frente y 3 metros atrás. La casa club de aquí, Ajá. está impresionante. Muy bonita, muy lujosa. O sea, se pasaron. La verdad es que Lo hicieron bien. ni en los condominios que ya conocemos aquí enfrente Ajá. tienen esa casa club. Entonces dijimos, bueno, si van a tener eso, pues, y ellos están pagando, digamos, un mantenimiento para usar eso, pues que lo usen, ¿no? Entonces el terreno nos fuimos a lo mínimo que nos pedía para tener esta amplitud en los espacios adentro de la casa. Excelente. Muy bien, entonces ahora conozcamos el cuarto de lavado. La cocina queda muy amplia. La cocina tiene casi 4 metros, pero si la mides desde este paño, tiene más. Sí, ¿Verdad? aquí como detalle rápido, Ajá. decidimos, como este es el área de la sala, decidimos dejar este mueblecito ahí como una cabita para que le des servicio a tus invitados o La cantina del vicio. la cantina del vicio. Y abajo dejamos el espacio para meter ahí tu frigobar Está y muy arriba tener tus botellas. Igual la forramos con la misma piedra tecnológica que pusimos en la cocina para que todo hiciera como un mismo match, ¿no? Ujú. Igual
Fresno, color claro. Qué bien se ve. Aquí hace falta, todavía no lo ponen, pero este es un monitor. Y bueno, el timbre, todo es touch. Y aquí ves la persona que está afuera tocando el timbre. Como en la del Bajío, que lo teníamos, que es cámara de seguridad al mismo tiempo. Ve 180 grados. Excelente. En esta, pues no, digo, aquí lo tuvimos que poner en esta área por el tema de que era lo más. Digo, aquí nada más va a haber este espacio, ¿no? No va a haber para allá. Pero allá arriba sí ve unos puntos. Okay. Aquí entramos a la cocina. Este es un espacio, digo, para guardar. Este es el espacio donde va a ir el microondas. Aquí tocas. Y el día que ya la compren, ellos van a hacer el hoyo del microondas. Pero normalmente lo dejas y sacas esto así, ¿no? Nosotros lo dejamos de esta forma para darle mantenimiento. O sea, ya cuando esté instalado, en lugar de sacar todo completo, aquí puedes así y vuelves a hacerlo. Tiene sus hornos. Los hornos son Tecnolam. Es una marca alemana que está saliendo muy buena. A nosotros nos ha salido muy bueno. ¿Por qué? Porque una marca que mencioné hace rato, ahorita con el tema de la pandemia, híjole, para conseguir piezas y para conseguir que las cosas estén aquí, se están tardando 3, 4 meses. ¿Ah, sí? Sí. Pues está buena la recomendación, Tecnolam. Tecnolam. Y está muy buena calidad. ¿Y dónde la compras? Nosotros lo compramos, todos se lo compramos al tío Sam, se El llama. buen tío Sam. El buen tío Sam. Uf, vamos a poner al tío Sam ahí también en obra porque el tío Sam creo que son de los mejores precios de electrodomésticos. No, y la verdad es que México. Y la verdad es que nosotros les compramos y en menos de una semana tenemos las cosas aquí. Sí. A veces ellos son los que me hablan, oye, ya te lo tengo que mandar. Y yo, no, espérame, todavía no tenemos para eso. Ya no termino la casa. ¿Y de qué es la carpintería? La carpintería es Pero el acabado no es melamina. No, melamina no es madera. Todo es en madera y le metieron un gris mate. Es pura laca. Sí, está todo laqueado. Órale. Y bueno, tiene sus detalles en la misma madera, pero ya en el color del fresno, ¿no? Ya. Con fresno. Por ejemplo, esto es la alacena, digamos, de la casa, y decidimos dejar este espacio aquí en el centro como para poner la cafetera, poner la Thermomix, o sea, todos esos utensilios, bueno, estos electrodomésticos, la licuadora, cafetera, Thermomix. Chocomilera. Exacto. Y ya lo demás es abajo de ese espacio para guardar todo lo que es despensa, ¿no? Está muy bien. Y te da profundidad. Eso está padre también. Porque la pudiste haber dejado completamente vertical, ¿verdad? Sí. Pero este es un buen detalle. Sí. Igual acá tienes espacio para guardar ollas y estos espacios, cajones. Aquí, por ejemplo, dejamos el bote de basura. Ya viene con su bote. Excelente. Y bueno, este es el espacio para la lavavajillas. Nosotros no ponemos la lavavajillas, pero les dejamos ya el espacio así listo para desmontar esta y esto. Y básicamente este es un cuarto de lavado. No tiene cuarto de servicio la casa, pero es un cuarto de lavado que pues hace su función, ¿no? El tenerlo cerca de la cocina. Aquí hay muchos, digamos, temas encontrados, que si es mejor en la parte de arriba, porque arriba se genera la ropa. Yo he preguntado mucho a muchas personas y siempre me dicen, es mejor en la parte de abajo. Al lado de la lavadora. Al lado de la cocina. De la cocina. Sí, todavía es algo que a mucha gente le gusta, definitivamente. Sí. Y además, bueno, tienes este aspecto de la casa que un ingreso de servicio, ¿verdad? Sí. Es que también... Sí, aquí salimos, te digo, la puerta la quisimos pintar casi del mismo color, o sea, que no se viera mucho la diferencia entre la fachada y con la puerta para perderla lo más que pudiéramos. Y bueno, sí se logró, porque no te diste cuenta cuando llegamos. Yo no. ¿Será que estaba viendo el concreto? Pero ya que le prestas atención, sí se ve un cambio, ¿no? Ya se ve diferente. No, pero sí se logra, ¿eh? O sea, realmente no le pones atención. Exactamente. Digo, lo único que le hace que veas que hay una puerta es el tema de la chapa. De la chapa. ¿Y la bodeguita? ¿Qué guardas en la bodeguita? Bueno, ahorita tenemos cosas de la casa, ¿no? De pero no hay etcétera. Fijo, alguna. No hay nada, no hay nada fijo. Aquí es una bodeguita que tiene unas, ¿cómo se dicen? Unos entrepaños que te va a servir para poner aceites, cosas de los carros. Las herramientas.
¿cómo se llama? La Karcher, etcétera, ¿no? Cosas así como herramientas, etcétera. Eso está muy bien. Y nada más ahí tenemos oculta la llave del gas. Ah, eso está bueno. Por ejemplo, eso lo ocultamos de este lado para no tener que subir la manguera hasta allá. La dejamos de este lado pasando la trave de concreto. Ahí llegan, se conectan y te cargan hasta el... Y yo no me había fijado aquí, esto está interesante. Sí. Porque no alcanzas a ver nada. No. esa era la idea. Te voy a ser muy sincero, el techo de arriba no iba. La idea era que tú vieras hacia arriba todo. Ajá. Pero nos pasó en una casa, la del Bajío, de hecho, que hicimos casi la misma idea y resulta que con el agua Sí. te generaba un problemón. Sí, sí, sí. Entonces dijimos, no, aquí no va a volver a pasar. Y ya le hicimos su techito. Digo, nos funcionó porque al final pues tienes techado. Si está lloviendo te puedes sentar ahí a escuchar el agua, a tomarte un café en la mañana, ¿no? Y te puede servir. Y te da sombra. Bueno, hay que ver la luz de la ahorita que subamos a la planta alta, vas a ver esa terracita, la función que tiene. Digo, es una terraza chiquita, pero hace una muy buena función ahí pues para tener relax y vas a ver que no se ve nada. O sea, tu vecino jamás te va a ver que estás ahí sentado leyendo un libro. O sea, es como tener tu pequeño espacio. Sí, muy íntimo. Muy íntimo. Que además le colocas la celosía. Exacto, y la celosía la colocamos sesgada precisamente para eso, ¿no? Para que no te observen en ningún momento. No te observen. O sea, el único punto donde te pueden llegar a ver es exactamente aquí, que es el único, digamos... Pero si ya alguien está aquí, pues ya lo ves, ¿no? Sí, exacto. Ahí sí ya. La idea es, arriba de este foco, en este pedazo de acá, poner una maceta con otro arbolito ahí que como para... que te proteja todavía te va más a la proteger vista. ahí, pero eso ya es una idea que yo le quiero plantear al que la compre, ¿no? O sea, Sí. Oye, qué qué no delgada sería mala idea cosita, que se lo vayamos poniendo, ¿no? Para- Puede ser, ya tienes la una jardinera. maceta, ¿qué te parece? Color, ¿cómo se llama? El color naranja. Ah, barro. sí, como barro. Con un color barro, como Sí, 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 romperle un bien. poquito a los grises. No, y además la atmósfera que te va a generar el que esté cayendo la enredadera aquí en el ingreso, Exacto. le va a dar un toque bien padre, Bien a padre, la ¿no? casa. Muy bien, pues ya que estamos aquí, fíjense cómo en diseño, jóvenes, a los 8 metros, 8.20 me decías, ¿verdad? De frente, 8.50. 8.50, perdón. O sea, Articulamos 6 metros de cochera ajá, y 2.50 de ingreso. y 2.50 de ingreso. Digo, quítale los muros, Ajá. te quedan como 2 metros. La puerta mide unos 70 de ancho. Y tienes además el área de lavado que te quita que como 2 metros, 1.80. Esa tiene un 85 más o menos. 85, le quitas otros 2 de acá del ingreso, bueno, 2.50, pues te quedan los 3, ¿verdad? 3, Más o menos. exacto. Okay. Y te queda perfectamente una cochera para 2 carros y tu ingreso amplio para la casa, ¿no? Uh-huh. Sí, te queda cómodo. Sí, sí queda muy, muy cómodo. Muy bien, jóvenes. Y la distribución es Hijo. muy sencilla, digo, si les vamos a mandar la planta para que vean, pero pues es básicamente unas escaleras, digamos rectas, no terminaron de ser rectas por el tema de que le quisimos lograr los 2 baños a las recámaras secundarias. Entonces pues tuvimos está que bonito. aventarnos un poquito más para acá y no nos daba. Y los últimos 2 escalones para llegar tuvieron que ser en este sentido. Pero básicamente es tus escaleras, pasillo y todo tu servicio de este lado, ¿no? Ujú. Que es el estudio, el baño, la cocina y atrás de todo esto lo que es el cuarto de lavado. Bien concentrados. Muy bien. Aquí vamos. Esa celosía del domo me recuerda a la primer casa que grabamos. Sí, pues de hecho muchos en el canal ya nos han puesto que ese es como nuestro toque. Decidimos siempre hacerlo esto, digo, la verdad es que ameniza mucho el tema de los domos, nunca queremos dejar el hueco ahí que quede como solo, sino le metemos estas rejillas de madera que hace que se vea más elegante todavía tu casa, ¿no? Pero la luz te sigue, sí se baja un poquito la intensidad de la luz, no lo niego, pero te sigue entrando muy buena luz natural. Y lo dejas al paño, que es una decisión. El Sí. dejarlo el mismo paño del inferior de la losa y no dejarlo Exactamente. más arriba. Sí. Ah, ok. Y tienen déjame ver si. Le metemos unas luces. Mira, voy a apagar esta. ¿Sí alcanzaste a ver? Sí, cómo no. Le metemos unas luces internas para que en la noche
tú la prendes y esa te ameniza que puedas bajar a las escaleras sin necesidad de tener otra luz prendida, más que esa que es un pedacito ahí de luz. Aquí estamos, esto es igual, lo van a ver ahorita en planta, este es un pequeña área de televisión. Pues ni tan pequeña, ¿verdad? Bueno, no, sí está amplia. Esta mide, digo, si te cierras a esto, porque obviamente no podemos venir con el mueble hasta acá, o sea, tendrías que ser acá. Estamos hablando aproximadamente de 350 por 3 metros, más o menos. O sea, el sillón va, la L. Nuestra idea, bueno, como lo propusimos nosotros, es que la L sea en este sentido y para acá. O sea, abierto así, no en aquel sentido como para abrir, no cerrarnos en ese espacio, ¿no? Sino que aquí estés acostado, digamos, así, en la L. Y ahorita les vamos a enseñar el porqué de esta puerta. Okay. Esta es una puerta. Oye, platícanos del piso, porque el piso... Esto es una duela de madera, es de ingeniería. Igual, la quisimos buscar del mismo color que la carpintería. Esta no es fresno, esta sí es encino. Pero da el tono, ¿verdad? Y es natural. Y nos dio el tono, si te das cuenta, es casi igual que las puertas. No queríamos hacer una diferencia entre puertas y carpintería y piso. De hecho, ahorita vamos a ver en la recámara principal, que es donde más se ve el tema de la carpintería. Se ve muy parecido y es lo que queríamos lograr en esta casa. Que no se viera una duela de otro color diferente porque queríamos respetar estos colores que nos habían gustado mucho. Igual aquí tienes un domo, igual con tu rejilla de madera y también se prende en la noche. Entonces, si tú quieres utilizar, digamos, vamos a apagar esto, ¿no? Ahorita no se alcanza a notar mucho, ¿verdad? Pero a la hora de apagar, esos domos se quedan encendidos, ¿no? Entonces, tú puedes tener la salida de tus hijos, que estas son las recámaras secundarias, con esta amenity, y la bajada de las escaleras con esta otra amenity. Igual lo tenemos en los baños. Ahorita vamos a prender luces para el video, para que se vea bien. Ok. Entonces, básicamente, ¿qué quieres? ¿Empezamos por las secundarias o la principal?